Padre Santo, Señor mi Dios eterno, te doy gracias, Padre, porque usted me ha permitido el día de hoy compartir su palabra, mi Señor, su palabra para que su nombre, Señor, sea exaltado, Padre Santo, porque no es para mí, Señor, no soy yo el que en este momento va a hablar, sino su Santo y bendito Espíritu, Padre Santo. Diríjame, Señor, en sabiduría, Padre Santo, para poder llegar con un mensaje fuerte y claro para esta tu iglesia, mi Señor, para que todos los hermanos que el día de hoy van a escuchar tu santa y bendita palabra, mi Señor, se glorifiquen, Señor, esta palabra, la atesoren fuertemente en su corazón y puedan, Señor, tener una transformación, Padre Santo, para aquel que la necesita, para aquel que necesita fe, Señor, la pueda fortalecer, mi Señor. Padre Santo, dirige este momento, Señor, que es para usted. Lo hago con todo amor, Señor, para usted, mi Rey, Señor, y que su nombre sea exaltado, Padre Santo. En su nombre y en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, le pido las bendiciones, mi Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos al libro de Efesios, Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20, mis hermanos. Quien haya encontrado la cita, por favor, me escribe en el chat, me escribe en el chat de esta conferencia, me escribe amén para saber que ya han encontrado la cita, ¿sí? Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Bien, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Hemos leído, hermanos, Efesios 6 y aquí nos vamos a centrar, como les decía, he denominado a esta predicación la guerra del creyente, ¿ok? De la epístola del apóstol Pablo. Entonces, la epístola se llama la armadura de Dios, hermanos, pero para haber una armadura tiene que haber una guerra, tiene que haber una batalla, porque no nos vamos a poner la armadura y estar quietos. Tiene que haber una batalla y haber una guerra. Entonces, como les decía, en los tres puntos que vamos a tratar el día de hoy es contra quiénes peleamos o quién es nuestro adversario, de dónde vienen nuestras fuerzas y con qué peleamos. ¿Ok? Entonces, el primer punto, ¿quién es nuestro adversario y contra quiénes peleamos, mis hermanos? Nuestro adversario, ya todos lo conocemos, muchos hemos escuchado, creyentes y no creyentes en algún momento han escuchado contra quién pelea el Hijo de Dios. Y ya todos lo conocemos y su nombre es el adversario, bueno, se lo conoce como el adversario, el maligno, el príncipe de la tierra, ¿ok? Eh, Se lo conoce también como Satanás, como el diablo, como el engañador, ¿ok? Y bueno, ¿y dónde encontramos a este adversario o dónde ataca este adversario? Muchos a la final van a creer que el adversario, el enemigo, está atacando en bares, en discotecas, en prostíbulos, pero no, mis hermanos, ahí no ataca el diablo, porque él ya, no, en realidad, él no tiene necesidad de acudir a esos lugares a atacar porque ya tiene dominado a ese grupo de personas. El diablo está atacando iglesia, mucha atención, el diablo está atacando en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo. Ahí es donde el diablo está como león rugiente, como dice su palabra, buscando a quien devorar.
nosotros como iglesia debemos estar muy atentos a esas acechanzas, a esos dardos de mentira que el diablo, el enemigo, está poniendo muchas veces en el corazón del creyente. Porque él busca que el creyente, el que le ha rendido su corazón al Señor, tropiece. Porque ese es su principal objetivo para la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que busca el diablo? ¿Qué es lo que busca el enemigo? El enemigo, querido hermano, pueblo de Dios, iglesia, el enemigo lo que está buscando es robar su gozo en la iglesia. Porque muchas veces, ¿a quién no le ha pasado que a veces llegamos a la iglesia con un problema, con una carga? El enemigo ahí, en ese momento, cuando nos ve debilitados, comienza a poner y a sembrar en su corazón la duda, la inquietud. A veces estamos en oración, fuertemente en oración, y el enemigo ahí se atraviesa con malos pensamientos, con recordatorios de que usted vino a la final disgustado con su pareja, con su hermano, con su hijo, tuvo problemas en el trabajo, tiene problemas económicos. El enemigo de esa manera es que busca a usted robarle el gozo, hermano. Y depende de nosotros no darle cabida a esas acechanzas que tiene el enemigo. A veces tenemos peleas con el hermano en la iglesia. Sí, suele pasar. No debería, pero suele pasar. Entonces ahí el enemigo está en ese momento acechando. A veces llega el hermano a la iglesia, al culto. No digo que al final pase en nuestra iglesia, puede pasar en muchas iglesias, o a la final sí pasa, ¿ok? No lo sé. Pero bueno, decimos, este domingo va a predicar un hermano. Y muchos al final dirán, bueno, no, yo no quiero ir el domingo a la iglesia porque va a predicar ese hermano y a mí no me gusta cómo predica. O no me gusta sentarme en este puesto de la iglesia porque al final no me siento cómodo con el hermano. Entonces ahí el enemigo está trabajando, mi hermano. Está ahí en ese momento cosechando discordia en la iglesia. O a veces llegamos a nuestras casas gozosos con la palabra, porque el que predicó, el Espíritu le dio palabra para que nos llegue a nuestro corazón y atraviesa nuestro corazón y al final estábamos afligidos y llegamos a la iglesia y esa palabra de verdad atravesó nuestro corazón, nuestra alma y nos transformó y llegamos gozosos a la casa. Y al final en ese momento en la casa encontramos pelea con nuestra pareja, o aquel hermano que está preparando un mensaje en su casa, está fuerte en la palabra y la esposa o el esposo en ese momento, qué sé yo, busca algún tipo de distracción y el hermano que prepara el mensaje está firme y dice, no, estoy en este momento ocupado con la palabra, leyendo, preparando un mensaje y a veces la pareja no quiere entender y por esas simpleces es que se arma la discordia. Hay un estudio que dice que actualmente en esta pandemia muchas parejas se han divorciado porque no se han soportado en el momento. Hace 2 semanas estuve en la casa del hermano Luis y yo le preguntaba, hermano, ¿estamos en los últimos tiempos? Y él me decía, sí, mi hermano, estamos en los últimos tiempos. Y es ahora donde el creyente debe estar en comunión mucho más fuerte con el Señor, porque el enemigo está ahí. El enemigo se ha disfrazado de pandemia, mi hermano, para poder atacar a los hogares. Y ahorita vemos mucha publicidad, muchas series, en el momento que estamos de ocio, ¿verdad? Que nos alejan muchas veces del estudio y nos confiamos de que estamos en la casa. ¿Quién no ha dicho, bueno, cuando tenga tiempo haré un devocional más fuerte? Llega el tiempo y no lo hace. Entonces le estamos dando cabida y espacio a que el enemigo en ese momento de ocio se aproveche. Muchas veces llegamos con cargas familiares. Hermanos que en este momento han perdido familiares y se preguntan, ¿dónde está Dios? Ahí entra el enemigo. Ahí el enemigo comienza a trabajar.
Ahí el enemigo se le está dando cabida, mis hermanos. Entonces, iglesia, usted que está ahí, atesore la palabra, atesore muy fuertemente la palabra y no le dé cabida al enemigo. Pero aparte de eso, mis hermanos, como dice la palabra, también en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? ¿Y quiénes son los principados? Yo aquí comencé a hacer pequeños conceptos de cada uno de estos principados. Demonios que tienen bajo su dominio a las naciones. Ya conocemos esas naciones que están bajo dominios del demonio. ¿Ok? Potestades. Demonios que quieren poseer a humanos. Gobernantes de las tinieblas. Negocios mundanos de Satanás. Huestes espirituales en las regiones celestes, demonios a cargo de las religiones. Y aquí quiero puntualizar. Todos sabemos de que el enemigo es un religioso por excelencia. Él crea la religión. ¿Para qué? Para apartar al hermano de la sana doctrina. Y yo no quiero tocar religiones porque aquí yo no vengo a hablar de religión. Yo vengo a hablar de la palabra de Dios. Yo no le digo, bueno, debe tener este tipo de denominación o debe ir a este tipo de iglesia. No. Debe elegir una comunión con el Señor y debe de asistir, bueno, y debe de leer la palabra. Y aquí debe de basarse su creencia, su doctrina, en la palabra del Señor, en nada más. No es lo que yo diga, no es lo que nuestro pastor nos diga. La palabra del Señor. Y sabemos que nuestro pastor, todos los que estamos aquí, estamos nosotros transmitiendo esto, la palabra del Señor. Estamos y debemos asistir a una iglesia cristocéntrica que se basa en la palabra del Señor. ¿Ok? Ahora, ya sabemos quién es nuestro enemigo y contra quiénes peleamos. Eso lo tenemos ya ahora muy claro. Pero hermano, le hago una pregunta. ¿Usted cree que contra este enemigo que tenemos, usted podrá pelear solo? ¿Usted cree que el Señor lo va a dejar solo en esta batalla, en esta guerra? No. El Señor en su palabra nos dice, por lo tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Ok? Entonces, solo no podemos ganar. Tenemos que buscar la fuerza, nuestras fuerzas, tenemos que fortalecernos en el Señor, en esta batalla, en esta guerra. Nosotros somos soldados en esta batalla y tenemos un general que nos dirige, pero que no nos manda simplemente que peleemos solos, que no nos manda y nos dice, bueno, vayan ustedes y vean cómo se las arreglo. Yo desde acá los veo, yo desde acá los dirijo, no. El Señor nos dice que nos fortalezcamos en su fuerza y en el poder de su fuerza. ¿Ok? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Él ya ganó esta batalla. Y en eso gocémonos. Estamos nosotros librando esta batalla que ya ha sido ganada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde pagó por cada uno de nuestros pecados. Es ahí donde el Señor ganó esta batalla contra el enemigo. Entonces nosotros, hermanos, no para confiarnos, ojo, no para confiarnos, estamos librando ahorita una batalla que ya ha sido ganada. Estamos nosotros del lado ganador. En eso gocémonos. En eso alegrémonos, hermano. Pero no nos confiemos. Entonces, estamos, bueno, como les decía, estamos librando una batalla ganada. ¿Ok? Estamos peleando contra un enemigo que ya ha sido vencido. Y el Señor nos dice, bueno, yo lo vencí. Y en mi fuerza tú también vas a vencer. En mi fuerza tú vas a perseverar en esta batalla dura que estás teniendo. Pero ¿sabes qué? Yo estoy contigo hasta el último de tus días. Así que persevera, no te desalientes, porque yo estoy contigo. Hermanos, en el libro de Primera de Juan, yo lo voy a leer, mis hermanos, para que no perdamos el tiempo. ¿Ok? El Señor en su palabra en el libro de Juan, perdón, en Primera de Juan 4:4 nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Señor en su palabra nos dice, mayor es el que está con nosotros
que es nuestro Señor Jesucristo, que el que está en el mundo, que es el adversario del diablo. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, ya hemos visto quién es nuestro enemigo, ¿ok? Y quién nos ha dado las fuerzas y quién nos está dirigiendo en esta batalla, ¿sí? Entonces, ya tenemos el enemigo y tenemos nuestro general, el que nos dirige, que nos da nuestras fuerzas para librar esta dura batalla. Porque el enemigo no es sencillo, el enemigo no es fácil. ¿Okay? Pero bueno, entonces todos sabemos que en una batalla nadie va con la ropa dominical, podemos decirlo así, o con la ropa de Navidad o de fin de año. ¿Ok? Sino debemos tener una armadura. Y el Señor, aparte de que nos da sus fuerzas, también nos blinda de una armadura. Él nos provee de su armadura para pelear esta dura batalla. Y para que Él nos provea de esta armadura, es porque Él sabe que la batalla va a ser difícil. Pero obviamente, como nos dijo anteriormente, fortaleciéndonos en su fuerza y en el poder de su fuerza, bueno, pues vamos a poder librar esta batalla. Ahora, tenemos la armadura de Dios. ¿Sí? Esta armadura, bueno, la epístola del apóstol Pablo a Efesios, debemos un poco tener en la cabeza de que el apóstol, cuando escribió esta epístola, él estaba encarcelado. ¿Ok? Entonces, él encarcelado vio al soldado romano y vio su armadura, ¿verdad? Y ahorita me lo estoy incluso imaginando. No es que estoy mirando al vecino que está pasando ahorita. Ahorita me estoy imaginando cómo el apóstol Pablo tuvo que haber visto a ese soldado. Y dijo, bueno, en esa armadura tengo un mensaje poderoso para esta iglesia. Entonces comenzó a describir cada una de las partes de esta armadura y comenzó a escribir la epístola. Entonces, tenemos la armadura de Dios que dice que hay que ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Qué es ceñir, hermanos? Ceñir significa ajustar, apretar. Hagámonos de cuenta que es un cinturón que nos vamos a ajustar a nuestro lomo, en la cual va a dividir la parte superior con la parte inferior, en la cual nosotros vamos a agarrar fuerzas, ¿verdad? Con la verdad. Es como el pesista cuando va a lanzar un peso súper fuerte, ¿verdad? Que a veces lo triplica él, se pone un cinturón para poder soportar ese peso y poder levantarlo. Así nos dice el apóstol Pablo en su epístola, que debemos sujetarnos, ¿verdad? Sujetar nuestro lomo, ceñir nuestro lomo, ponernos erguidos, fuertes con la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Recordemos que el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces debemos ajustarnos fuertemente de Cristo. ¿Para qué? Para predicar su sana doctrina. Como les decía anteriormente, nosotros debemos estar firmes en la palabra del Señor y la palabra del Señor debemos estar firmes en ella, ¿verdad? Debemos leerla, debemos atesorarla y debemos agarrarnos, ajustarnos fuertemente a esta, que es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, ¿ok? Que habla de Cristo. Saber y vivir la verdad, mis hermanos, ajustarnos fuertemente de Cristo y saber y vivir la verdad. ¿Ok? Como segunda parte de este armamento, perdón, de esta armadura, nos dice que también debemos ponernos la coraza de justicia, ¿verdad? Tenía el nombre, en realidad se me fue. Bueno, es como este chaleco blindado, rígido, fuerte, ¿verdad? Que es la coraza de justicia. Y esta coraza, ¿verdad? Esta coraza cubre el órgano principal de nosotros, que es el corazón. Entonces, al vestirnos de esta coraza de justicia, el apóstol Pablo nos dice en la palabra que debemos atesorar o cuidar nuestro corazón, su pureza, hermano, la pureza del creyente, ¿ok? Nosotros no podemos tener un corazón impuro, no podemos estar con un pecado no confesado. Debemos confesar nuestros pecados, debemos limpiar nuestro corazón con la palabra, debemos atesorarla en nuestro corazón, ¿ok? Porque ¿qué es lo que busca el Señor? Un corazón limpio,
un corazón perdonador, un corazón eh, misericordioso. Entonces, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Bueno, debemos ponernos la coraza de justicia, de integridad. ¿Ok? Este, en el libro de Mateo, Mateo 5:8, el Señor nos dice en su santo evangelio: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nuestro corazón, hermano. Con la coraza de justicia cuidamos nuestro corazón. ¿Sí? Lo tercero, tercera parte también importantísima también para esta batalla, que es con el apresto del calzado de la paz. Apresto significa ajustar. El calzado de la paz. Ustedes saben, hermanos, que cuando usted no se ajusta bien el zapato, tiende a resbalarse o a tropezarse o a veces, bueno, pisa uno el pasador, ¿verdad? Y se termina tropezando o se le termina saliendo. Imagínense que estamos en una guerra, ¿verdad? Y nosotros no tenemos sujetos bien amarrados nuestros zapatos, o no estamos firmes también, porque también habla de firmeza, estar firmes aquí en el campo de batalla, en este caso, veámoslo así. Entonces, si no estamos firmes, cualquier cosa nos puede tumbar. Entonces, ¿qué es lo que habla cuando dice, bueno, hay que ajustar este calzado de la paz? Nuevamente habla de nuestro Señor, porque ¿quién es el príncipe de paz? ¿De qué habla el Evangelio? ¿De qué hablan los cuatro Evangelios? El príncipe de paz. ¿Y quién es el príncipe de paz? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente nos dice que tenemos que ajustarnos y estar firmes en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para no ir, no estar tan valientes en la doctrina, ¿ok? Debemos tener un fundamento sólido, hermanos, de la palabra, sólido de la palabra, ¿ok? En el Salmo 119, nuestro Padre nos dice en su palabra, Salmo 119, 165. Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz hay para aquellos que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, porque están firmes en la palabra, están firmes en el evangelio, para poder ir y predicar en el evangelio. Cuando uno va a predicar a las casas, uno se amarra bien los zapatos y comienza a caminar. Este es el calzado de la paz, veámoslo así, como el calzado que es el evangelio. Debemos ajustarnos y amarrarnos fuertemente al evangelio, a la palabra del Señor. ¿Okay? Otra parte principal de esta armadura es el escudo de la fe. El escudo de la fe, ¿ok? Muchos conocemos cómo es un escudo, pues no, tiene es algo casi que de nuestro tamaño, se podría decir, que en el cual nosotros nos vamos a poner detrás de él para poder cubrirnos, para que el ataque sean dardos, balas, piedras, no nos golpeen. Ayer escuchaba al pastor J. Vernon McGee, que él decía que el escudo, o bueno, también el apóstol Pablo dice en esta epístola, bueno, de que el escudo también vendría a ser la puerta. ¿Ok? Entonces, hagamos de cuenta que también es la puerta. Nosotros vamos a estar detrás de la puerta. ¿Ok? Pero ¿quién es la puerta? La puerta es el Señor Jesucristo, nuevamente. Entonces, nosotros vamos a taparnos con el Señor Jesucristo. ¿Ok? Él es el que nos va a cubrir. ¿Para poder qué? Soportar los dardos que nos va a lanzar el enemigo. ¿Ok? Entonces, el escudo nos va a ayudar a protegernos de estos dardos que nos va a lanzar el enemigo, el maligno. ¿Sí? Otra parte que también tiene esta armadura, el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. ¿Ok? Este yelmo nos indica el apóstol en su palabra que vendría a ser ponernos, bueno, o tener la mente de Cristo. ¿Ok?
¿ok? Pensar con la mente de Cristo, ¿sí? Pensar con la mente de Cristo para tener libres pensamientos, pensamientos puros. Hace un rato les decía que en el escudo nos cubre un órgano vital que es el corazón. El Señor busca el corazón, pero al igual que también busca un corazón limpio, también quiere ver y quiere encontrar mentes lúcidas, mentes que tengan buenos pensamientos, ¿ok? Que siempre piensen para bien, siempre piensen cosas del Señor, no pensar, no tener malos pensamientos, no pensar a veces en cosas lujuriosas, no pensar en a veces pelearse con el hermano, sino tener un limpio pensar, una mente lúcida, una mente que esté siempre puesta para el Señor. ¿Ok? Entonces debemos pensar como Cristo piensa. Entonces eso nos dice que debemos ponernos el yelmo, el casco de la salvación. Y por último, mis hermanos, en esta parte, en esta figura de la armadura de Dios, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, en la célula me acuerdo que el hermano Giovanni nos habló muchas veces de la espada, y incluso a veces me decía, al principio cuando yo comenzaba a ir a la iglesia, me decía, Alex, necesito tu espada. Y yo le decía, ¿cuál espada? Y me decía, esta es tu espada, la palabra de Dios. Con esta vas a combatir, con esta vas a pelear. Tú no puedes ir a la guerra sin tu arma principal, que es la espada, la espada que es la palabra de Dios. Recordemos la tentación del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús fue tentado y fue llevado al desierto por el tentador, ¿verdad? El tentador, como le decía hace un rato, que es religioso por excelencia, él conoce la palabra muy bien, pero como él es mentiroso, ¿verdad? En su engaño, él tergiversa la palabra de Dios, la cambia, ¿ok? Para poder cumplir con su propósito. Entonces, cuando el enemigo llevó a nuestro Señor al desierto para tentarlo, él comenzó a tentarlo y comenzó a tirarle dardos y comenzó a atacarlo con la palabra. Comenzaba él a decir versículos, pero obviamente no lo decía de manera correcta. Él cambiaba palabras, él tergiversaba esta palabra, ¿verdad? Para tratar de confundir a nuestro Señor y que Él no llegue y no cumpla su propósito por el cual había sido enviado. Pero el Señor, firme en la palabra de su Padre, Él combatió con espada. Y no combatió con una espada que él agarró así como la de los Thundercats, ¿verdad? Con la espada del augurio. No es que él cogió y sacó un palo por ahí, lo usó de espada y comenzó a pegar al diablo, no. Él agarró la espada y toda aquella palabra que el enemigo le daba, ¿verdad? Que el enemigo con mentiras lanzaba, vociferaba, el Señor con la palabra de verdad rebatía y ganó. Entonces el enemigo se vio desnudo, se vio que la espada de él que él tenía cayó y se fue y lo dejó. Así también debemos ser nosotros, hermanos. Tener nuestra espada siempre afilada. Yo soy malo para grabarme versículos. Yo soy muy malo. Incluso ayer Giovanni me llamó y le decía, Giovanni, yo tengo un problema que yo no me puedo grabar los versículos. Y yo trato, bueno, esta semana que preparé este estudio, sí se me grabaron algunos. Yo no lo puedo decir así como que al pie de la letra, pero sí tengo el concepto del versículo exacto. Pero, por ejemplo, la espada, que es la palabra de Dios, dicen que es una espada de doble filo, ¿verdad? Es una espada de dos filos. Incluso lo tengo aquí en Hebreos 4:12, para al final decir la cita tal cual como es. En Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las tentaciones del corazón.
Hermanos, esta espada, que es la palabra de Dios, no solamente va a penetrar el corazón al cual recibe la palabra, sino también el que la da. O sea, tiene dos filos. Entonces, qué poderosa es esta palabra, que no solamente el que recibe va a ser penetrada, va a ser penetrado ese corazón con la palabra, sino también el que la da. El que la da también, y se lo digo por experiencia esta semana que preparé este estudio, me sentí fortalecido fuertemente en la palabra, muy fuertemente, y me ayudó, y me ayudó, y me ayudó mis hermanos a librar muchas cosas, porque a veces uno en el trabajo tiene muchos problemas y uno se acuerda de la palabra, el enemigo está atacando. A veces el enemigo ataca por medio de un compañero de trabajo, ¿verdad? Pero uno por medio de su palabra va a rebatir esos ataques, ¿ok? Entonces, ya hemos visto quién es nuestro enemigo, de dónde vienen nuestras fuerzas, ¿ok? La armadura que nos ha brindado y nos ha blindado el Señor para poder nosotros cubrirnos, y no solamente con la fuerza del Señor. Sí, hermano, es verdad, a veces es difícil grabarnos los versículos, pero quedan, es verdad, grabados en el corazón, que eso es lo más importante también. Pero una vez, como les decía, ya tenemos al enemigo contra quienes peleamos. A ver, no tenemos peleas con el hermano de al lado, no tenemos peleas con el vecino, no tenemos peleas con el amigo que al final es de otra religión y nos está atacando y nos dice, ¿sabes qué? Sale de ahí, eres hermanito fariseo, cosas así. A veces vienen los ataques fuertemente de otras personas. Contra ellos no peleamos, hermanos. Peleamos contra estas huestes espirituales, contra estas potestades. ¿Okay? La pelea no es de este mundo. La pelea es contra estos enemigos que les venía mencionando. Entonces, no se desgaste, hermano, peleando con el hermano. Ore por eso, hermano. Vístase de la armadura de Dios. Pelee con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Predícale el Evangelio. Porque no es contra ellos que estamos peleando, mi hermano. Ámelo, ore por él. Ore fuertemente por él. E incluso, justamente ahora voy a hablar de que, bueno, tenemos al enemigo, tenemos quiénes son nuestros adversarios, con de dónde vienen nuestras fuerzas y con qué peleamos, con la armadura, pues, ¿no? Y tenemos ya todo esto, tenemos la armadura, pero también necesitamos, aparte de la espada, también necesitamos más armamento, más provisiones. Y esta provisión es la oración. Porque la oración, hermanos, es esta provisión o esta parte del armamento que el Señor nos ha dado. ¿Okay? ¿Para qué? Para que nosotros también podamos batallar. La oración sirve mucho para fortalecernos. Porque la batalla no es solamente mía, no solamente de uno de otros hermanos, es de todos. Todos los que estamos aquí debemos orar para fortalecernos y librar esta batalla, que es individual, pero al mismo tiempo es en conjunto. Al mismo tiempo es en conjunto, mis hermanos, en el cual todos somos soldados de esta batalla. Entonces, la oración, ¿ok? Debe ser nuestra provisión. Debemos orar unos por otros, ¿ok? Para poder librar esta batalla. Mis hermanos, la batalla ya fue ganada, ¿ok? No se desanime. La batalla es dura. Actualmente, actualmente, mis hermanos, el enemigo está usando sus artimañas para confundirnos, usando gobernantes, como lo dice, como le dice su palabra también, que esta batalla no es batalla contra sangre y carne, sino contra estos gobernantes que obedecen al enemigo y tratan de confundirnos. A mí, a mí me gusta leer y ver muchas noticias, leer mucho Twitter. Entonces, el enemigo en este último tiempo
está tratando de, tratando de humanizar a Dios y también está tratando de endiosar al humano. Y a veces está poniendo leyes con la cual quiere un poco confundirnos a nosotros como iglesia y quiere que la iglesia apoye muchas de estas leyes, como por ejemplo el aborto. ¿Okay? La pelea, nosotros como iglesia no tenemos que pelear para que esta ley se tire abajo, porque la ley puede estar, hermanos. Nosotros no debemos desgastarnos como pueblo de Dios en pensar en que una vez que esta ley la tiremos abajo, todo va a ser bien. No va a estar bien. ¿Por qué no? Porque no por el hecho de tirar una ley abajo quiere decir de que no va a dejar de existir el aborto. Porque igual va a existir. Lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, es vestirnos con la armadura de Dios, con la espada de la palabra, con oración y librar esta batalla. De sacar a aquel hermano que está metido en el mundo de las drogas, en pecado. ¿Okay? Nosotros debemos librar esta batalla y debemos ser soldados, soldados de Cristo. Fuertemente debemos estar firmes, amarrados nuestros zapatos, ceñidos nuestros lomos, ponernos el yelmo con nuestro casco, el escudo, mis hermanos, para el poder librar esta batalla. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, para la conclusión, ¿ok? Debe usted estar tranquilo porque usted, al aceptar a Cristo, usted entra del lado del equipo ganador. Está librando la batalla del lado que ya ha sido ganada. ¿Ok? No se puede ser neutral. No sea neutral, porque si no se va a encontrar usted en medio de esta batalla, no sabiendo para dónde ir, donde habrá fuego cruzado entre el bien y el mal, y usted no sabrá para dónde ir, hermano. Y a veces quiere estar bien, pero está mal. O a veces está mal, pero quiere estar bien. Entonces, una cosa u otra. No sea neutral. Decídase ahora por estar del lado victorioso, sabiendo, confiado, teniendo fe de que usted está del lado ganador, de que usted va a encontrar la victoria en la palabra del Señor. O sea, ¿ok? Regocíjese fuertemente de la victoria que tuvo el Señor en aquel madero, donde pagó por mi pecado, donde pagó por su pecado. Regocíjese de esa victoria. Regocíjese de ahí, hermano, y siéntase contento de saber de que hubo un Salvador por usted y por mí, que pagó por cada uno de nuestros pecados y no se dejó ganar por el tentador, por el enemigo. Mis hermanos, como mensaje final, el Señor le dice que a usted que se regocije en su fuerza. No está solo. No está solo, mi hermano. Usted está en esta batalla con la fuerza del Señor, con la armadura de Cristo. Ánimo, mis hermanos, en esta dura batalla. Que esta pandemia no nos desanime, sino más bien nos aliente a seguir fuertemente aferrados a la palabra, con que nuestra fe se alimente, que nuestra fe no desfallezca, hermano. Siga firme en la palabra del Señor. Que mi Señor bendiga esta palabra, mi hermano, que el Señor bendiga esta prédica y que sea para su honra y para su gloria. Le doy